Buenas tardes, amigos, gracias por estar acá una vez más como cada miércoles en nuestro programa Diario Salud a través del Nuevo Diario. Gracias por acompañarnos. En el día de hoy tenemos un plato fuerte, tenemos a la doctora Cristina Paulino, quien es pediatra cirujano, así que vayan guardando sus preguntas. La doctora nos viene a hablar acerca de hernia umbilical en niños. Pero ya saben que cualquier pregunta que tengan relacionada a este tema y a cirugía pediátrica, ella estará disponible para contestarles. Por acá tenemos a Miguel también. Miguel, ¿cómo estás? Saludos, señor. Bienvenido. Doctora, a su buenas programa. tardes. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Así es. Bueno, y también te queremos anunciarle algo de una jornada que más adelante estaremos dándole los detalles. No sé si tienen el afiche por acá. Tenemos un afichito de una jornada de glaucoma. Así es. Bueno, el pasado 12 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Glaucoma y tenemos la Sociedad Dominicana de Oftalmología tiene esta jornada el sábado 16, en donde es una jornada de detección de presión intraocular. Esto es para determinar cómo está, como bien lo dije, la presión intraocular y determinar si necesita tratamientos y eso para glaucoma. Ahí están los centros y hospitales que participarán en la jornada. Yo se los voy a ir leyendo porque veo que están un poco pequeños. En Santo Domingo tenemos a Secanot, INDEN, Instituto contra la Ceguera, Plaza de la Salud, Hospital Elías Santana, Los Alcarrizos. Tenemos también en Santiago el Cabral Ibáez, Arturo Grullón y Hospital de los Ojos. En La Romana, el Hospital El Buen Samaritano, Clínica Vista Hermosa de los Americanos. Y tenemos también en Higüey el Centro de Atención Primaria Verón, en Azua la Clínica de los Americanos y en San Francisco, Hospital San Vicente de Paúl. Se me quedaba que en La Vega también está el Hospital Dr. Luis Morillo y en Nagua el Antonio Yapor. Así que ya saben, si presentan algunos de los síntomas, vayan a estos lugares porque o si tienen un familiar que ya saben, o ustedes mismos que ya saben que ya le han diagnosticado glaucoma, aprovechen esos operativos que son muy buenos. Claro, y es con oftalmólogos altamente capacitados y estarán ahí brindándoles ese servicio gratuito. Bueno, pues sin más demora vamos a iniciar con nuestra invitada. Doctora, una vez más agradeciéndole por estar acá con nosotros en el día de hoy. El placer es mío. Buenas tardes por la invitación y siempre a la orden que ustedes me necesiten, aquí estoy. Así es. Muy honrado nos sentimos. Así es. Antes que nada, la doctora es una especialista cirujana pediatra. Así es. Que es una especialidad que muy poca gente se entera de que es tan necesaria la especialización de un pediatra que es cirujano. La gente no tiene el conocimiento, por lo que hemos podido observar, digo, la gente, el público en general, y también hay doctores que no tienen el claro de que para intervenir quirúrgicamente a un paciente pequeño de menos de 16 años es la calificación, doctora. Realmente aquí estamos en la calificación que va desde recién nacido hasta los 17 años, porque ya en nuestro país se considera un adulto mayor de edad a partir de los 18 años. Bueno, pues desde recién nacido hasta 17 años, si se va a hacer una intervención quirúrgica a un paciente de esa edad, deben de hacerla un cirujano pediatra, que es un cirujano que tiene una especialización en pediatría, y muchas personas no saben eso y corren el riesgo de que lo haga un cirujano general sin que tener la especialización de un tema de que sea un cirujano pediatra. Si nos puede hablar, doctora, un poquito de por qué es tan importante que sea un cirujano pediatra y no un cirujano general a la hora de hacer una intervención en un infante, también en un adolescente.
Si nos puede hablar un poquito de eso. Claro que sí, Miguel. Realmente lo que usted acaba de decir es muy importante, ya que los niños deben de ser operados por cirujanos pediatras que están altamente capacitados para realizar este tipo de intervención. Cuando hablamos de las intervenciones de la edad pediátrica, no son iguales a los de un adulto. Nosotros tenemos que los niños presentan patologías quirúrgicas, inclusive que van por edades, que no se presentan en los adultos. Cuando esto sucede, pues un cirujano general no está capacitado para esto porque solamente está basado en operar adultos. Y nosotros estamos hablando de que en la edad de recién nacido se presentan obstrucciones intestinales propias de esos primeros 28 días. Tenemos también que de los 3 meses hasta los 6 y a veces hasta los 9 se pueden presentar emergencias como invaginaciones intestinales, las apendicitis, el vólvulo, problemas que son totalmente congénitos, algunos, y que un cirujano general no está en la capacidad para hacerlo, sino que debe de respetar al niño como tal, porque para eso existe esta especialidad, donde nosotros nos formamos más de 11 a 14 años de edad, duramos de nuestra vida solamente para tratar los niños. Entonces, hay otras cosas como son sus órganos, quizás una tensión arterial de 120, 80, por decir un número, y una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Para un adulto, para usted estaría normal en su reposo. Pero si estamos hablando de un niño que tiene ya una edad de 2 años, estamos hablando de que está en un periodo que tenemos que poner atención, algo crítico, y nosotros tenemos que alertar y trabajar como tal. Al igual como son los cálculos de líquidos, analgésicos, nosotros basamos todo esto en pediatría. Si se presenta una emergencia con ese niño, pues no creo que un cirujano general esté el conocimiento de esto, porque valoramos el conocimiento y la práctica, porque una persona que esté acostumbrada, o sea, que haga el procedimiento, hay un nivel de expertise que se desarrolla ver los mismos casos con frecuencia. Y que el cuerpo del niño es totalmente diferente. Sí, tenemos que tener un cuidado, un experticio con lo que son sus órganos, que es una dimensión y un volumen 20 veces más que un adulto. No es lo mismo. Realmente, sí, además hay órganos que están todavía en desarrollo, que no se han formado. Claro. Hay fisionomías que no se han formado completamente. Tuvimos la semana pasada aquí un otorrino que nos habló de las fosas nasales, de los senos paranasales que no están formados todavía en un niño menor de 2 años, que es un proceso. Así me imagino que hay otras fisionomías de los infantes que no se han desarrollado todavía. Así es importante realmente tratar a los niños con cirujanos pediatras, porque si no, entonces llevaríamos a un niño de 3 años de edad donde un internista a que lo trate. Si tiene una gripe, entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos con una gripe, con una neumonía, con una diarrea, a donde el pediatra. Entonces, básicamente es lo que queremos llamar la atención, que tanto los padres como... Y que estén enterados los padres, porque también las consecuencias de ir a un cirujano que no tenga el expertise del niño pueden ser importantes, como el tema de las, como usted nos estaba mencionando, el tema de los cálculos que se hacen a la hora de hacer una anestesia, por ejemplo, o a la hora de hacer de dar un medicamento para lo que es la cirugía. Son cosas que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un procedimiento. Así es, realmente un niño no puede ser tratado como un adulto pequeño. Debemos de darle la calidad de atención, porque igual les refiero, nosotros no vamos a llevarlo a un médico internista a que le trate la diarrea o que le trate una gripe, lo llevamos al pediatra. Entonces, para eso existen los cirujanos pediatras, cirujanos pediátricos que están altamente capacitados y certificados por la Sociedad Dominicana de Cirugía Pediátrica para que puedan realizar este tipo de procedimiento a niños. No son los niños adultos pequeños, son niños, y como tal tenemos que tener el respeto para tratarlo en cada una de esas patologías que se presentan.
Bien, doctora. Bueno, con ese preámbulo que era absolutamente necesario, entiendo yo, con el tema de quién atiende a los bebés a la hora, bueno, a los niños a la hora de una cirugía. De una cirugía, vamos a hablar entonces del tema principal, que es la hernia umbilical en los infantes. Ya que hay muchas dudas en cuanto a las madres con respecto a qué edad cuando aparecen deben operarse, los tipos que existen. Vamos a aclarar un poco toda esa parte. Sí, realmente es una de las patologías frecuentes de lo que es la pared abdominal. Se encuentra entre aproximadamente un 10% de todas las patologías de la pared. Es frecuente, muchas veces tenemos predisposición en cuanto a lo que son los niños prematuros o los que son bajo peso, y también hay parte de la etnia. Muchos de los afroamericanos están dentro de los estudios que son más frecuentes. Pero es un tema que, como bien dicen, hay situaciones en las cuales las madres tienen dudas de cuándo operar, cuándo no. Entonces, aquí estamos para aclararlo. Bueno, empecemos por el inicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando sale una hernia umbilical? Tenemos unas imágenes de soporte. Sí. Donde se puede identificar lo que es una hernia, tan como hernia umbilical. Sale la imagen donde sale el ombliguito del niño y sale una parte del intestino. Esa es la hernia, ese otro tipo de hernia. Hay otra imagen. Sí, esa es la hernia inguinal. Sí. Ese es una hernia umbilical, pero hay otra imagen que es donde se ven esa misma. Muchísimas gracias. Sí, aquí vemos realmente lo que es el defecto de la hernia umbilical. Cuando hablamos del defecto es que la etiología directamente viene desde el inicio, como mencionábamos en la introducción, de por qué deben de ser operados por cirujanos pediatras, porque estos son defectos que son congénitos. Okay. En el inicio de la formación intrauterina, pues el anillo umbilical va desde la 3ª semana. Entonces, hay una regresión. Los órganos intestinales están fuera de la cavidad abdominal. Ya luego, a partir de la 5ª, 7ª semana, van haciendo una regresión interna y donde se va formando, como vemos la imagen, la fascia de lo que es el anillo umbilical. Entonces, esta se queda ahí a partir de la 7ª semana y se va a cerrar después, cuando tenemos la vida extrauterina, entre los primeros 7 días, donde ya hay una contrición de lo que son los vasos umbilicales y la fascia. Cuando esto no cierra, entonces tenemos ya el defecto o hernia umbilical, donde es la formación que vimos allá, donde está abierto el anillo umbilical. Entonces ahí hay un descruzamiento, la fascia umbilical no cierra y entonces por acá, por el anillo umbilical, como bien mostrábamos en la imagen, pues sale el intestino o el peritoneo. Entonces, otra de las imágenes que queremos mostrar están donde se ve el abdomen del niño con una hernia umbilical como aproximadamente de 2 meses de edad. Si podían poner la imagen, es esta, donde vemos que aquí ya se han totalmente, tenemos el epitelio de la piel, donde nosotros vemos que sí protruye a nivel del anillo umbilical. Pero ¿qué sucede? En términos más llanos, estamos hablando de que este niño con un mes de edad tiene un defecto umbilical, el cual puede progresar fisiológicamente a su cierre. Cuando hablamos de la fisiología es que de manera natural. Esta paciente con ese defecto, que la mamá te lo lleva a los 2 meses, porque ella cree que es porque llora mucho, entonces le explicamos que no, que realmente esto no es porque el bebé llora mucho, es que algo de manera natural ha aparecido esta hernia porque no cerró el anillo. En este caso nosotros la madre tiene que estar tranquila, tenemos que orientarla de que esté tranquila, porque con el tamaño que presentaba esta imagen, pues nosotros podemos esperar hasta los 2 años de edad, donde esta hernia de manera natural se va a cerrar, porque así mismo van a ir creciendo los músculos de la pared y las fascias abdominal y van a cerrar. Ahora bien, no importa el tamaño, se puede presentar una emergencia con este tipo de defectos, que es cuando nosotros llamamos
encarceración o estrangulamiento. Sí, hay otra imagen donde se presenta 3 imágenes, una al lado de la otra, donde se ve la progresión de una hernia. Exactamente. En esa imagen se explica. Se explica lo que acabamos de decir. En estas imágenes pues podemos observar donde pasa a través del anillo umbilical el intestino. ¿Qué sucede? Que si este intestino se queda atascado en el orificio, pues el niño le va a dar mucho llanto a la madre, va a estar irritable, puede haber vómitos y de manera visual ella puede decir hasta que le cambió la coloración de la parte externa de lo que vemos como el ombligo. Entonces ya hay una progresión de una estrangulación a nivel intestinal y esto no importa la edad, esto puede ocurrir y cuando esto ocurre es una urgencia quirúrgica. Debemos de proceder a la emergencia y generalmente hacer el cierre de la misma. Muchas veces podemos, sin tener que llevar a cirugía a estos pacientes, si solamente es una encarceración, hacer maniobras de reducción, mejoramos el dolor y vamos a llevar el intestino nueva vez a la cavidad abdominal. O sea que no es una emergencia, pero no es algo que hay que tener observación y estar atento que si se puede complicar, entonces sí. Claro que chequearlo. Sí. ¿Cómo usted le explica eso a una bueno, madre que ve que tiene esas su niñito? Ahí es que vemos en la parte, ahí hay que aplicar, para que ellas estén tranquilas, nosotros explicamos los signos y síntomas. Claro. Si ese es el niño que te puede vomitar, es el niño que va a tener el dolor, y ellas mismas te lo dicen, doctora, lo traje a la emergencia porque no deja de gritar, y cuando le palpo su barriguita, mire, donde va la hernia está duro, no se mueve, no se entra. Okay. Entonces, ellas ya vienen con el diagnóstico, porque generalmente este intestino regresa a la cavidad abdominal. Okay. Doctora, ¿qué pasa si llega a los 2 años y la madre ve que sigue igual, que no ha entrado, no ha cicatrizado como usted explicaba al principio? ¿Ahí sí es motivo de operación o no? Bueno, generalmente no hay que llegar a los 2 años, porque nosotros si hacemos los pediatras un seguimiento a tiempo, pues nosotros podemos valorar cuáles son los niños que se pueden operar después de los 2 años o cuál es el niño que no hay que llegar a los 2 años. Es que hay diámetros específicos. Okay. Cuando nosotros medimos o palpamos ese anillo umbilical, que es donde está la apertura del defecto a nivel de la barriguita, podemos ver que si ese diámetro es igual o menor de 1.5 centímetros, nosotros vemos al niño y le decimos a la madre, venga en 6 meses, si me lo trajo cuando el niño tenía 1 año y 6 meses, porque este tipo de defecto puede encerrar de manera normal, natural, que es lo que nosotros decimos fisiológico. Hace un cierre. Ahora, este tipo de hernias que son mayor de 2 centímetros, no tienen que esperar a los 2 años. Hay una imagen que si pudiéramos mostrar donde nosotros vemos los diferentes tamaños. Entonces, es importante esto. Sí, hay una imagen donde tienen ese otro tipo de hernia. Hay otra imagen que tiene dos barriguitas con 2 hernias, que son fotos. Sí. Sí, hay dos imágenes, 2 barriguitas. Ok, se la paso entonces ahora. Como quiera, vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa. Sí, una pequeña pausa, un mensaje de nuestros patrocinadores y volvemos en breve. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a Buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con Buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En Buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de Buscamed.do, su página web o su app
y podrá manejarlas desde internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen a saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a Buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra a tu médico. Bueno, continuamos con nuestro tema acá hablando de las hernias en los niños. Cuando están para operarse y cuando no. La doctora nos está explicando sobre ese tema y nos quedamos en las diferentes hernias de cuando tienen 1.5 centímetros a los 2 años, que son, ella lo consideran los doctores como normales, y ya cuando tienen 2 centímetros en adelante, porque me imagino que puede haber ese caso, entonces ya sí hay otro tipo de manejo. Bueno, claro. Aprovechamos para informar que la doctora está recibiendo cita por Buscamed también. Claro. O sea que ahí pueden tener los datos también de la doctora. La doctora tiene sus redes sociales bien activas, aunque hoy hemos tenido un pequeño problema todas las personas con Facebook. Todos. Así es. Estamos teniendo un tremendo... Una falla. ¿Puede por favor leerle los datos de la doctora, los teléfonos y la página de internet y Facebook? Claro, la doctora la pueden conseguir en Instagram y Twitter en doctora.paulino, cirugía pediátrica. El teléfono de su consulta es 809-688-4411 en la extensión 302. También puede hacer su cita a través de la página www.cristinapaulino.buscamed.do. Así es, la doctora está activa. Bueno, vamos a seguir hablando del tema. El máster le estoy enviando la imagen ahora que se me había Bueno, ustedes saben que hoy el internet y todo ha estado bastante diverso. Eso pasa en los programas en vivo. Eso pasa en los programas en vivo. Pero doctora, lo primero entonces que hay que tener en cuenta con este tipo de hernia es que las madres estén tranquilas. Que imagino que son los primeros pacientes. Que se cicatrice y que haga todo. Sí, realmente es que tiene que tener... Lo más importante es el seguimiento con el pediatra y el cirujano pediatra, porque nosotros sabemos cuándo hay que operar y cuándo no. O sea, que se recomienda tener un seguimiento con el pediatra y que si pasa eso, ya que tengan en queue a un cirujano pediatra que pueda hacer, en caso de emergencia, la cirugía, ¿no? Así es. Aquí vemos la imagen donde nosotros podemos observar que... aquí tenemos lo que nosotros tenemos en el niño más pequeño. Ahí hay cambio de la coloración en la piel. Ese es un niño que presentó una hernia umbilical donde ya estaba en estrangulamiento. Es decir, ese niño llegó con su barriguita dura. La mamá lo llevó por eso mismo, porque estaba muy duro, tenía vómitos y no había... como dicen ellas, que no se entró nueva vez el intestino a su barriguita. Vamos a hablar en un lenguaje llano. Entonces, vemos en la otra parte donde nosotros clasificamos este tipo de hernias umbilicales, se llaman probóscides o trompa de elefante, porque usted ve que son bien prominentes en cuanto al tamaño. Entonces, este tipo de hernia, yo no tengo que esperar que el niño tenga 2 años, ni 3, ni 4, ni 5 para operar, porque con el tamaño que tiene es mayor de 2.5 centímetros y yo puedo bien operarlo al año y medio, al año, porque no va a cerrar, necesita una corrección quirúrgica. ¿Y qué riesgo tiene un niño que no se haga una cirugía, esa cirugía de corrección? Generalmente estos niños lo que refieren cuando van a la consulta o vía emergencia es el dolor abdominal recurrente. Porque es que le duele mucho la barriguita, le duele mucho, porque es que es como un juego, el intestino entra o sale, o otro, tenemos dentro también en la cavidad abdominal lo que llamamos epiplom, que eso es lo que recubren también esa grasita, esa grasa peritoneal que cubre los intestinos. Entonces, como tiene este hueco, pues ellos entran. Entonces, al entrar ahí, pueden esto apretarse y causar el dolor. Entonces, este tipo de insistencia, ya sea vía emergencia o consulta al pediatra, te lleva a que obligatoriamente debe de ser operado porque no cierran sola. ¿Es complicada esa cirugía, doctora, o es
¿O es algo de fácil recuperación? ¿Qué implica una cirugía en un niño? Este tipo de hernias, cuando lo hacemos de manera electiva, pues es mejor para el paciente, porque estos pacientes se preparan y se van alta el mismo día. Los riesgos, pues nosotros hacemos riesgos que son dependiendo de cada paciente, porque este tipo de hernias... ¿Y la complicación? Porque si tiene una infección. Claro, porque ¿qué pasa? Que las hernias umbilicales se presentan tanto en niños con síndrome de Down, que también otros niños con hipotiroidismo. Entonces, son patologías que se agregan a esta hernia. Entonces, nosotros tenemos que tener el manejo integral con lo que es su evaluación cardiológica pediátrica, su anestesiólogo, y mandamos a hacer exámenes de rutina donde ahí prevenimos riesgos. Entonces, este tipo de cirugía se maneja ambulatoria, el niño se va el mismo día a su casa. Generalmente, de manera si no tiene una complicación, electiva, si no hay ninguna complicación. Me imagino que te va a preguntar algo de los seguros. No, yo iba a preguntar, era acerca, solo existen las umbilicales, porque vemos también que hay otras. Sí, hay otro tipo de hernias. Que hay otro tipo Sí, de claro hernias que en los niños, una que presentamos ahí en... Pero quería antes Sí. preguntar el tema de esta cirugía, si la mayoría de los seguros tienen cobertura, la mayoría de los seguros. Sí, claro para que las sí. personas se orienten un Estas hernias tienen su cobertura en el Plan Básico de Salud, Ok. que O sea, que es está lo que incluida tenemos. y no hay Si un- están en el Plan Básico de Salud, tienen inclusión. poquito. Excelente. Y en ese hay cirujanos, entonces vamos a hablar del tema dónde encontrar un cirujano pediatra. En la mayoría de los hospitales existe, cómo la gente puede informarse dónde encontrar un cirujano pediatra. Claro que sí. Nuestro país es beneficiado porque nosotros tenemos hospitales exclusivamente pediátricos y también tenemos 2 hospitales donde se hace la formación de cirujanos pediatras. Tenemos que el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, tenemos la Escuela de Residencia de Cirugía Pediátrica. Ahí Ok. formamos médicos para que solamente operen niños. Al igual que el Hospital Dr. Robert Rick Cabral, es otra escuela donde se forman cirujanos pediatras. Entonces, en la mayoría de los hospitales de la Santo Domingo tenemos la Cirujano capacidad pediatra. de tener un cirujano pediatra, y al igual que las clínicas, siempre y cuando lo que nosotros queremos es que estén las madres pendientes de que están certificados nosotros por la Sociedad Dominicana de Cirujanos Que la Pediátricos. doctora también está involucrada con la sociedad, muy Sí, activa. pero de verdad que es importante porque son situaciones que muchas veces ven que como de manera rutinaria, un procedimiento ambulatorio, pero estos procedimientos en manos de personas inexpertas o que no sean cirujanos pediátricos pueden tener complicaciones. Y complicaciones Entonces, serias, porque estamos hablando del intestino, estamos hablando de la cavidad y de niños. abdominal y de niños. Así es, pero gracias a Dios nuestro país tiene estas 2 escuelas donde están saliendo buenos cirujanos pediátricos. ¿Cuántos pediatras cirujanos hay en el país más o menos? Bueno, activos ahora mismo existen 45 en el país entero. 45, o sea que no son muchos. No, todavía necesitamos más. ¿Cuántos se necesitan? Es que pasa que ahora si tú te llevas de las divisiones Sí. de provincia, pues Claro. se supone que por cada provincia Por debe lo menos haber 2. un mínimo de 2. Y con la población actual, que vamos por más de 10 millones de habitantes, entonces se necesitarían más de 500 cirujanos pediátricos. Somos hablando de más de 200 cirujanos pediátricos, porque vamos a llevarlo, si nos ponemos a formarlo, en todas las áreas rurales. Sí. ¿Y cuánto hay Porque ahora mismo en en la escuela, en las residencias? En las escuelas ahora mismo, creo que si no tengo ese dato como tal, pero hay como un promedio total de algunos 10 en total con las 2 escuelas. Eso realmente no te lo puedo confirmar como tal. Pero deben de hacer incentivar entonces, porque tanto que se quejan de que hay demasiada residencia, de que hay demasiado Sí, especialistas. hay escuelas, Y lo hay- más importante es salir e irnos a donde nos necesiten. Claro. Y eso se está trabajando ahora mismo en las residencias, que el que se está graduando, Perdón que puse el tema. no Pero hemos pues. ido a otra parte, pero es real. Es decir, el Sistema Nacional de Salud está trabajando en que si usted se graduó de perinatólogo y usted es de Neiva, usted va a nombrarse en Neiva,
porque en Neiva se necesitan perinatólogos. Claro. Entonces, si se graduó en la capital de cirujano pediatra, pero usted es de Atomayor, pues usted va a ir a Atomayor, porque en Atomayor no hay cirujanos pediatras, por decirte un ejemplo. Claro. Entonces, son Atomayor, Samaná, y son sitios, por mencionar algunos, que son provincias donde no existen cirujanos pediátricos. Entonces, generalmente la población viene a la capital y la capital está sobrecargada. Claro. Donde se necesitan es en las áreas rurales ahora mismo. Porque con atención a los estudiantes de medicina que nos están viendo. Así ahí es. tienen una residencia ahí bonita, me imagino, porque esa la vida de niños tiene que ser bien bonita. Claro que sí, eso realmente hay que amarlo, pero es una pasión y algo que no tiene precio, porque usted está ayudando diariamente a salvar vidas, y salvar la vida de un niño es una persona que tú vas a salvar como niño y que tú le estás entregando a la sociedad y que va a ser un adulto. Entonces es importante porque la atención a la primera infancia es lo que nosotros siempre queremos hacer de la mejor manera. Claro. Así es. Doctora, hablemos entonces de las hernias inguinales. Sí, Ese es otro tipo de hernia. Claro que sí. Las hernias inguinales en relación a la frecuencia muchas veces es mayor que la hernia umbilical. Okay. Pero en este caso tenemos la diferencia de que las hernias inguinales no se corrigen solas. Okay. Obligatoriamente o sea, que una hernia inguinal, tenemos que operar. Ahora sí podemos poner la imagen de la hernia inguinal que pusimos varias claro veces. que sí, que le está. hemos puesto varias veces, podemos dejarla aquí. Esta es la imagen donde vemos que existe el anillo inguinal en apertura. Las hernias inguinales son frecuentes en niños igual prematuros, porque al no completar las semanas de desarrollo intrauterino, pues estos orificios inguinales tienen una importancia dentro de la manera natural, es que sirven para hacer el paso de la cavidad abdominal de los testículos hacia el escroto. Entonces, cuando bajan, o sea, generalmente ellos cierran después de las 38 semanas. Generalmente, entonces, en pacientes en varones. Sí, es más frecuente en varones. O sea, se da en las dos, pero se da exactamente, hay más frecuente. Pero entonces ahí vemos en esta imagen donde se sale, esta es una hernia inguinal derecha, porque ahí vemos que está de la parte del intestino el ciego, se ve el apéndice, donde se queda ahí de manera atascada. Generalmente es algo que es más frecuente y es importante saber porque aquí no se cumple la regla de que voy a esperar a los 2 años, que voy a esperar a los 5, aquí que voy a esperar. Ya de que aparezca. Lo correcto es que siempre y cuando el niño tenga las características físicas para operar, se opere. Ahora bien, si yo tengo un recién nacido prematuro, claro, no voy a operarlo inmediatamente. Existen reglas que debemos de cumplir ya después de 44 semanas de vida extrauterina, que gane un peso adecuado, permitido de 6 libras y que tenga buena hemoglobina, pues nosotros podemos llevar a este niño a cirugía, porque también tenemos que ver eso, las características del niño, pero estas se diagnosticaron y el niño está en condición, de manera electiva procedemos a hacer la cirugía para evitar las complicaciones, que aquí también surgen las de estrangulación y de encarcelamiento. Porque fíjate que los niños lloran mucho, que si tienen un cólico, que los alimentos cuando se van entrando causan alergia, irritación, entonces todo eso aumenta el llanto y entonces la frecuencia es mayor de que ese niño pueda tener una complicación. Bueno, es lamentable que no estén las redes abiertas porque, bueno, nosotros no, tenemos un problema todo el internet con la plataforma de Facebook e Instagram y no tenemos un feedback de los cibervidentes, que hubiera sido buenísimo tener inquietudes de los cibervidentes, que sabemos que tienen que tener hay muchas madres mirando, ¿no?, que tienen que tener esas inquietudes. Pero recuerden que si están interesados en hacer sus inquietudes como quiera, pueden hacerla enviándonos un correo por prensa@diariosalud.do y se la hacemos llegar a la doctora también. Claro que sí. Y en las redes sociales de la doctora, vamos a poner de nuevo, por favor, las redes sociales de la doctora para que puedan contactarla. Ella está en doctora.paulino cirugía pediátrica en Instagram
y Twitter. Bueno, Twitter no tiene problema hoy. O sea que se pueden contactar a la doctora por ahí y hacer una consulta con la doctora. Está en la clínica Abreu, ¿cierto, doctora? Sí, y el Centro Médico Integral 3. Y en el Centro Médico Integral 3. En el teléfono 809-688-4411, extensión 302, y puede encontrarla en cristinapaulino.buscamed.do también, que recibe citas también por ahí. Claro, o sea, que que pueden sí. usar la plataforma para eso. Me gusta eso, entrevistadora, doctora que esté activa en Buscamed. Ana, ¿tú tienes alguna otra inquietud con la doctora? No, doctora, quería preguntarle cuáles pues pueden ser las complicaciones mayores de no hacer cirugía en la etapa, aunque yo creo que no, por los llantos que usted me dice que Eso presentan los emergencia. niños, creo que las madres no van a esperar con eso. Sí, generalmente hay mucha insistencia con esto, porque hay algunas que cuando se operan es porque se operan de emergencia y llegan hasta los 3, 4, 5 años, 6 años con una hernia inguinal, y tú le preguntas cuántas veces lo llevaste a emergencia. Es decir, muchas, pero que no se podía. Entonces, hay cosas que también en la parte social influye en no operar un niño a tiempo, ya sea por la desinformación que tenga la madre o también por los recursos económicos. Claro. Porque eso también es importante. No podemos desligar el por qué no se opera a tiempo. Pero que el tema de sea una emergencia, va a ser más tarde o temprano, es mejor hacer el esfuerzo. Lo mejor es evitar hacer la cirugía y evitar una complicación mayor. Claro, también. que las complicaciones, como bien mencionábamos, es en la encarceración, donde el intestino se queda atascado, pero él mismo puede regresarse haciendo maniobras específicas en una emergencia, tratados por pediatras y cirujanos pediatras. Puede calmarse y se opera de manera electiva. Okay. Pero ya cuando tenemos la estrangulación, es como explicábamos ahorita, el intestino se queda atascado, entonces ese intestino se infarta y no hay forma porque hay mucho hinchazón, y entonces tenemos que llevar el niño de manera urgente a cirugía, y estas complicaciones pueden ser fatales en relación a que una porción de intestino que esté allí atascada por más de 4, 5, 6 horas puede tener un daño que no es reversible. Entonces, habría que cortar eso. Exactamente. Enlazar el intestino. No suena nada bonito. No, sí. Realmente. No suena así nada es. bonito ni sencillo después. No, eso es así. Todas las cirugías electivas, pues es mejor hacerla así, que se tiene una programación, un tiempo, que llevar a un niño de manera urgente, cuando este tipo de cosas se pueden prevenir. Y tiene cobertura de la mayoría, de todos los planes de Sí, de todos los seguros. planes básicos de salud. Entonces, cubren esto, y también los hospitales públicos. Infórmese y llame a su ARS, porque usted tiene el derecho de llamar a su ARS y preguntar, exija ser atendido. Si la persona que no atiende el teléfono no sabe, pida por un supervisor y exija sus derechos. Usted tiene sus derechos. Y que sea por cirujanos pediátricos. Exacto. Sí, exija que sea por un cirujano pediátrico, que les recomiende qué cobertura tiene en el centro y el doctor que esté atendiéndolo, que sea un personal que esté capacitado. Tenemos derechos, y esos derechos hay que estar informados y empodérese y exíjalo. Claro que sí. Así es. O sea que, bueno, lamentamos no tener de nuevo las preguntas en el aire. Sí. ¿Usted quiere agregar algo más, doctor? No, realmente quiero darle las gracias a ustedes por el espacio, y seguir orientando en que los niños no son adultos pequeños, que deben de ser operados por cirujanos pediátricos certificados. Y gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por realmente acompañarnos en esta hora que son pico en todas las consultas, que nosotros bien sabemos eso. Sí. Así es. Bueno, señores, pues recuerden compartir este programa que queda grabado aquí en las redes sociales donde usted esté viéndonos. Recuerden que se va a transmitir también por las redes de diariosalud.do mañana, y síganos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Puede también suscribirse a nuestro boletín de noticias de informaciones del sector salud en diariosalud.do. También recuerden que cada miércoles tenemos este espacio aquí en nuestra casa del Nuevo Diario, todos los miércoles a las 6 de la tarde, donde traemos un especialista con un tema de interés para los pacientes. Muchísimas gracias a estas dos bellas damas que me acompañan y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Bye bye. Bye bye. Bye, bye.